Listo. Bueno, me presento. Un gusto conocerlos a todos y todas en esta primera webconferencia del curso. Mi nombre es Marlon Antonio Benítez Vargas. Soy abogado de profesión. Soy magíster en Derecho Privado y actualmente estoy desarrollando un doctorado en Derecho. Y pues en esta oportunidad yo tengo el gusto y el placer de orientar en este periodo 1601 el curso de Derecho Contractual, ¿sí? Del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces, me parece muy genial esta oportunidad. Normalmente yo estaba adscrito a la tecnología en gestión jurídica de la información y también ahora pues estoy de la mano con el programa de Derecho, ¿sí? El día de hoy, tal como lo, lo planteamos desde la convocatoria, vamos a hablar un poquito de la teoría general del contrato, ¿de acuerdo? Em, digamos que mi metodología es muy teórico-práctica, pero en esta oportunidad van a haber muchos conceptos teóricos. Yo siempre he dicho que la base de los derechos privados precisamente nacen de una teoría que es en principio es muy rígida, pero yo no necesito que ustedes tengan fuertes bases en este sentido. Sé que algunos han cursado ya obligaciones jurídicas, otros que están viendo obligaciones y contratos, pero esto vamos a tratar de sensibilizar todos estos conceptos porque la idea es generar un ambiente dinámico de participación y de retroalimentación, ¿de acuerdo? Yo muy seguramente les voy a pedir que, por ejemplo, me ayuden leyendo unas diapositivas. Quiero que yo no sea solamente el actor principal en esta webconferencia, quiero que ustedes también como que participen. Ábrame el micrófono con todo el gusto. Yo no tengo ningún lío con eso. Pueden encender la cámara. En el momento que lo consideran pertinente, por favor, háganmelo saber si tienen una duda o una inquietud porque pues eso va a permitir, digamos, compartir este ejercicio de una manera más amena, ¿de acuerdo? Ya les compartí por ahí la asistencia, por favor, vayan diligenciándola, ¿sí? Porque pues es crucial que ustedes desarrollen la misma. Para las personas que se encuentran hasta ahora ingresando, por favor, los compañeros que ya se encontraban en la webconferencia al inicio, por favor, replicarla en este chat y me permito preguntarles si están visibilizando mi pantalla. En estos momentos estoy compartiendo ya la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Bueno, chicos, en esta primera webconferencia voy a hacerles unas preguntas orientadoras. Quiero que quien desee participar lo haga libre y dinámicamente. Yo les presento estas preguntitas, ¿sí? En primer lugar, ¿qué consideran ustedes que es un contrato? ¿Por qué contratamos? ¿Para qué contratamos? ¿Y cuál creerían ustedes que es el bien que protege o que salvaguarda este famoso derecho contractual? No sé quién quiera participar por aquí. Con la primera pregunta, simplemente, ¿qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades, profe. Bueno, acuerdo de voluntades, me dice por acá el compañero Néstor. Perfecto. Otro concepto. Otro concepto de contrato. Chicos, tengo a La, Angie, tengo a Sandra, William. la obligatoriedad de la prestación de un bien o servicio. La obligatoriedad de la prestación de un dinero o un servicio puede ser que En sí, un bien puede ser o que no. servicio. Bien o un servicio, sí, no, porque además de contratar, nosotros podemos pactar obligaciones de dar, hacer y no hacer, pero vamos a vincularla por allí. Ahorita vamos a ampliar un poquito el espectro de lo que en realidad es un contrato, pero está muy pertinente la apropiación. Cristian Daniel. Profe, es la obligación de dos partes. Es una obligación de dos partes. Estamos trayendo el concepto de obligaciones. Giselle Sanabria, cuéntanos. Gracias, profe. Es
un compromiso en el cual se pactan diferentes condiciones y pues Ok, establece unas obligaciones. perfecto. Finalmente por acá tenemos a Edward y luego Marta. Edward, Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? bien, sí, señor. Bueno, profe, considero que el contrato es la formalización de la obligación adquirida entre dos partes. Excelente, excelente. Marta, Bueno, leyes. se te entrecortó un Partes, poquito, Marta. ¿me escucha mejor? Sí, ya, mejor. ¿Escuchan ahí? Sí, Acuerdo de dos más constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Convenio entre dos o más personas relativo a un servicio, materia, proceder o cosa. perfecto. Por ahí Marta trae el fundamento jurídico de los contratos porque miren que precisamente todos tienen la razón en este sentido. ¿De acuerdo? El contrato no es otra cosa más que un vehículo, es una forma en que nosotros materializamos de alguna u otra manera nuestras voluntades. Y esas voluntades se expresan tanto de manera verbal como de manera escrita. Pero también es válido preguntarnos, bueno, ¿para qué? ¿Por qué contratamos? ¿Para qué? ¿Y cuál es el bien? ¿Alguien más que me requiera estas tres preguntitas restantes? Tenemos aquí nuevamente a Edward. Cuéntanos, ¿por qué contratamos? ¿Para qué? ¿Y cuál es el bien que se protege? Edward. Qué pena, profe, no había bajado la mano. Ok, por acá Javier, dale. Javier Alexis, no te escucho. Bueno, Javier se nos quedó ahí. ¿Alguien más desea participar para romper un poquito el hielo? ¿Por qué creen que nosotros contratamos? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y cuál sería el bien jurídico que se protege aquí? Javier, Alexis, Sandra, dale. Pues considero que es para satisfacer una necesidad, por eso Me es que uno adquiere un encantó, contrato, porque es un me instrumento encanta. económico entre dos partes. Perfecto, perfecto, Sandra. Ese concepto que tú traes es muy pertinente. Paula. Buenas noches, profe. Hola. Pues contratamos para tener como, ay, se me fue, perdón. Dale, Contratamos dale, dale. para plasmar Ok, las obligaciones que vamos a adquirir. ok, perfecto. Bueno, chicos, déjenme decirle que ustedes están en lo correcto. Vamos a dar respuesta a estas preguntas orientadoras, siendo la primera de ellas que es un contrato. Todos tienen la razón, definitivamente, pues el contrato es un vínculo, es un vehículo mediante el cual se busca satisfacer una necesidad, bien nos lo decía Sandra. Jurídicamente es un acuerdo de voluntades, por ahí Néstor, por ahí nos ayudó, entre dos o más partes donde se establecen una serie de derechos y una serie de obligaciones dependiendo de las mismas. ¿De acuerdo? ¿Por qué contratamos? Sandra aquí la tuvo clara. Tenemos unas necesidades que no somos capaces de satisfacer solos y ¿para qué contratamos? Para satisfacer la misma. ¿De acuerdo? Estas preguntas tienen que ver con la teoría del negocio jurídico. La teoría del negocio jurídico nos dice lo siguiente. Los seres humanos somos seres sociales por excelencia, ¿de acuerdo? Pero para sobrevivir en la humanidad como tal, siempre tenemos que realizar una serie de negocios, contratos, obligaciones. ¿De acuerdo? Siempre buscamos la satisfacción de necesidades. Como seres humanos tenemos unas necesidades básicas, ¿verdad? La alimentación, el vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta y pasa que esas necesidades, o digamos, esos recursos, esos bienes, esos servicios, pues no son tan fáciles de conseguir. Entonces necesitamos buscar la forma o la manera de satisfacer esa necesidad. Aquí es donde nace a la vida jurídica el concepto de contrato. ¿Para qué contratamos? Perdón, satisfacer una necesidad. Aquí podemos adquirir bienes o servicios
Podemos también cumplir intereses o deseos, servicios de entretenimiento, viajes, establecer relaciones de colaboración, por lo menos formar equipos de trabajo o alianzas comerciales. También para protegernos y asegurarnos, podemos contratar pólizas, podemos contratar abogados, podemos contratar médicos, profesionales en la contaduría y finalmente para invertir y crecer económicamente. Por ejemplo, cuando tenemos una tarjeta de crédito, cuando lo solicitamos a un banco, una tarjeta de débitos o una cuenta de ahorro, precisamente para satisfacer necesidades en términos generales. El reto principal de este curso y la particularidad del mismo es que también nosotros vamos a tratar de tocar temas de derecho civil o derecho comercial. ¿De acuerdo? Si bien ambos son parte del derecho contractual, existen unas reglas especiales que son fijadas por cada sistema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener muy en cuenta como estos dos temas un poquito más adelante. Y finalmente, esta pregunta si no me la lograron resolver, normalmente yo la dejo al final, porque el bien jurídico que protege el derecho contractual es el derecho de la libertad. La libertad no es otra cosa más de el principio fundamental de saber cuándo, cómo y por qué satisfago las necesidades. ¿De acuerdo? Es un principio del derecho privado que reconoce a las personas la autonomía para celebrar contratos y establecer las condiciones que regirán estas relaciones jurídicas. Por ahí en la actividad número 1, la fase número 1, tenían ustedes que definir qué era la autonomía o la voluntad privada. Entonces, precisamente esa libertad contractual, esa autonomía, no es otra cosa más que la posibilidad de que nos da el ordenamiento, ya sea el Código Civil o el Código de Comercio, de utilizar sus herramientas, es decir, sus artículos o sus normas, para nosotros, como seres sociales por excelencia, realizar negocios jurídicos o contratos, ¿sí? En principio, pues todos somos libres para contratar con quien queramos, cuando queramos y como queramos, siempre y cuando respetemos unos, por decirlo así, límites que están establecidos también en la ley, en las buenas costumbres y, ¿por qué no?, en el orden público, ¿sí? Estos tres conceptos son muy importantes porque si bien el derecho privado, digamos la teoría del derecho privado me dice que yo puedo contratar con quien quiera y sobre lo que quiera, pero tanto la ley, las buenas costumbres y el orden público me han limitado a mí ciertos aspectos para contratar. Por ejemplo, la ley en algunos asuntos requiere que yo solamente pueda realizar algunos negocios jurídicos cumpliendo algunas formalidades. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo hacer un contrato de compraventa simple, es decir, por ejemplo, aquí yo tengo este mouse. ¿Quién quiere este mouse? Yo lo ofrezco, alguien por allá me dice lo quiero comprar, hacemos la transacción y fácilmente se entrega. ¿De acuerdo? Pero la ley también me puede exigir a mí una serie de formalidades o una serie de requisitos o de pasos que yo tengo que cumplir para que ese contrato sea válido y tenga plenos efectos jurídicos. Aquí traigo a colación los contratos de compra-venta, ¿sí?, de bienes inmuebles o de bienes muebles sujetos a registro, ¿sí? Bienes inmuebles, ¿cuáles serían? Casas, apartamentos, fincas, lotes, etc. Bienes y muebles sujetos a registro, como los automóviles, ¿de acuerdo? O los vehículos, los carros, las motos. Ellos necesitan un registro. Hasta tanto yo no cumpla con los formalismos que me exige la ley para ese negocio jurídico, pues en estricto sentido no puedo decir que celebre un contrato. Para el caso de las compraventas de bienes inmuebles, pues se requiere algo que es el registro de esa compraventa o esa escritura llevado a las famosas oficinas de registro público. Hasta tanto no haya este evento, pues no, como tal, no surge a la vida jurídica este tipo de contratos. Lo mismo en los bienes sujetos a registro. Bienes muebles sujetos a registro. Se tiene que llevar a cabo el proceso de traspaso,
sí, principalmente en algunas secretarías de tránsito. Hasta tanto no sucedan estos formalismos, no podemos decir que efectivamente se llevó un contrato. También aquí están pues las buenas costumbres y el orden público, pero más adelante vamos a adelantar este temita. ¿De acuerdo? Les decía anteriormente, vamos a hablar el concepto de contrato tanto en lo civil como en lo mercantil o en lo comercial. ¿De acuerdo? Las reglas pueden variar entre un sistema y otro, pero por decirlo así, la teoría general del contrato no difiere entre un sistema y otro. De hecho, pues la teoría general del contrato precisamente está establecido es en el Código Civil, pero en el Código de Comercio existen algunos contratos específicos y algunas reglas especiales que también debemos tener en cuenta. Sandra Viviana, tienes la manito alzada. Perdón, profe, se me activó la manito, ya la bajo. Ok, Cristian, por ahí vi que también alzaste la manito, Cristian Daniel. Doctor, una pregunta, esos temas que Sí. usted dice que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles vendrían siendo? ¿Cuáles temas? ¿Lo del régimen civil y el comercial? Sí, sí, señor, lo de civil. Ok, es que, bueno, en el régimen civil, pues se aplican las reglas del Código Civil, ¿sí? Pero en las reglas del Código de Comercio y en general las normas comerciales, los contratos comerciales pueden verse em, instituido la figura del Estatuto del Consumidor, entonces las reglas contractuales pueden cambiar un poquito dentro de la teoría del derecho comercial. ¿Por qué? En principio, la teoría del derecho civil me dice que las partes son iguales ante la ley, ¿sí? Entonces uno normalmente genera los contratos con otras personas naturales, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice la teoría del derecho civil. Pero el derecho comercial o el derecho mercantil, y traigo a colación el Estatuto del Consumidor, me dice que uno genera contratos de bienes y servicios con empresas, ¿sí? Con personas jurídicas. Y el consumidor tiene una protección especial que ha sido encargada por la Constitución y la ley, que me dicen que el consumidor es una persona o una parte débil dentro de ese negocio. Por ende, tienen que existir instrumentos normativos para proteger o salvaguardar los intereses, tanto en términos de derechos, garantías e intereses económicos de los consumidores. Entonces existen unas reglas dentro del derecho comercial o mercantil, como son la protección contractual en términos de derecho del consumo, ¿sí? Cosa que no sucede en el derecho civil, porque tú en el derecho civil, el único quien puede interpretar el contrato es un juez, ¿de acuerdo? En cambio, existen normas imperativas de orden público en el Estatuto del Consumidor que dice, en cualquier caso de dudas, por ejemplo, se debe resolver la duda a favor del consumidor. Cristian, te voy a poner un ejemplo puntual. Tú vas a un centro comercial, ¿de acuerdo? Tú estás interesado en un equipo celular. El equipo celular en el mostrador cuesta, no sé, 1.000.000 de pesos. Y a la hora de tú cancelarlo en la caja te dicen, no, Cristian, no vale 1.000.000 de pesos, vale 1.500.000. Entonces tú dices, ¿cómo va a valer 1.500.000 si en la oferta o en la publicidad donde está el celular dice que vale 1.000.000? Las reglas del Estatuto del Consumidor me dice que se debe prevalecer siempre al consumidor en caso de dudas. Y, pues, ¿cuál sería la posición más favorable? Pues el precio que está exhibido y que es más beneficioso para el consumidor. Además, que ahorita vamos a adelantar que la oferta también genera efectos vinculantes. Entonces, la oferta, la fase contractual y la ejecución del contrato puede variar entre un escenario y otro, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a plantear ahorita más adelante, así con unos ejemplos prácticos. Cristian, ¿resolví la duda? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, perfecto. En ese orden de ideas, vamos a mirar la definición de contrato tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Y ahí pues yo quiero hacer la salvedad de lo siguiente, porque pude identificar que algunos
dentro de la actividad de la fase número 1, solamente tuvieron en cuenta algunos términos del derecho civil, pero aquí tenemos que también tener en cuenta algunos términos del derecho comercial. Y aparte, es ideal o es puntual recomendarles que cuando utilicen o busquen normativas específicamente como el Código Civil, lo hagan de manera prudente. ¿Por qué? Porque el Código Civil es muy viejito. Es un señor ya. Entonces hay que tener cuidado con ese señor. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común que en este tipo de normativas tan antiguas se confundan inclusive con normas de otros países. ¿De acuerdo? Y es también hacer la salvedad de que el Código Civil ha sufrido una serie de modificaciones. Como es tan viejito, y cuando llegó la Constitución se modificaron algunos aspectos constitucionales, y ustedes saben ya que la teoría de la pirámide de Kelsen me dice que arriba en esa cúspide está la Constitución y por debajo están las leyes, los tratados y todo en adelante. Se han modificado unos aspectos del Código Civil que en principio pues no se tenían previstos. Entonces, recomendaciones, siempre que vayan a buscar, por ejemplo, voy a mostrarles por aquí. Siempre que vayan a consultar ustedes el Código Civil o el Código de Comercio, recomendable dos opciones. Lo hacen por la página de la Secretaría del Senado o la hacen por la página de Función Pública. De acuerdo, les voy a presentar aquí la pantallita para que vean cuál es la opción. Siempre busquen Secretaría del Senado o Función Pública. Secretaría del Senado es este loguito de acá y la Función Pública es este de acá. Nunca, nunca, nunca lo más recomendable es que busquen por aquí. Nunca busquen un código civil o un código de comercio en PDF, porque aquí en estas dos páginas sí están algunas modificaciones. Sí, sí hay algunas definiciones, hay unas jurisprudencias interesantes que pueden llegar a modificar el contenido normativo. Lo mismo aquí con función pública. Entonces, la recomendación siempre es que consultemos estas dos páginas web. Pero, por ejemplo, si ven un documento como este, que es una página de Organizaciones Unidas, ¿sí? Este PDF es peligroso porque nuestro Código Civil, como les dije, ha sufrido una serie de modificaciones. Entonces, siempre busquen las normativas que les estoy mostrando acá en las páginas de la Secretaría y Función Pública, ¿de acuerdo? Entonces, eso a modo de recomendación. Ahora bien, pues vamos a traer los conceptos de contrato. Aquí el contrato, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla de la diapositiva? Sí, señor. Sí, profe. Sí, De señor. acuerdo. Vamos a mirar un comparativo de las definiciones. Para mí, el Código Civil en su artículo 1495 define que es un contrato, pero lo simula con una convención, ¿sí? Nos dice, el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o de muchas personas. Puede ser de una o de muchas personas. El concepto aquí me dice lo siguiente. Un contrato es un acto. Entonces aquí entra el famoso acto jurídico. ¿Sí? Acto jurídico. Aquí va la teoría del acto jurídico. ¿Sí? Y además de ello, nos decía esa primera actividad que había que definir las obligaciones de dar, hacer o no hacer. ¿De acuerdo? Entonces, el contrato no es otra cosa más que un vínculo jurídico, un acuerdo de voluntades en donde dos personas, ¿sí? O dos partes se obligan a prestaciones de dar, hacer o no hacer. ¿De acuerdo? Y esas partes pueden ser una o muchas. Puede ser la parte deudora conformada por una sola persona, dos personas, tres personas,
o la parte acreedora conformada por una o varias personas. Aquí, más adelante, vamos a definir qué es un acreedor y qué es un deudor, ¿de acuerdo? Pero hasta el momento eso es lo que nos dice el Código Civil. Pero por otra parte, miren que el Código de Comercio en el 864 me dice que sí es un acuerdo, ¿de acuerdo? De dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Por ejemplo, las reglas del Código de Comercio siempre exigen un ánimo de lucro, siempre hay un fundamento patrimonial. Por lo menos para el Código Civil existe una regla que es el contrato de donación o el famoso regalo. Si yo le regalo algo a alguno de ustedes, no sé, si alguien me participa en clases y es un duro en derecho contractual, yo les voy a regalar un código, por ejemplo, uno de mis libros. Eso es en principio el contrato de donación, pero sigue siendo un contrato como tal, ¿de acuerdo? Pero no hay un ánimo de lucro, yo no me beneficio, no existe como tal un ánimo de que sí existiría en una compraventa, ¿sí? Pero el Código de Comercio siempre me va a buscar a mí el ánimo de lucro o el interés económico o la relación jurídica de orden patrimonial que es propia de las relaciones comerciales. Por eso es que hay que establecer esa definición. A modo doctrinal, allá la Escorza nos dice que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transmitir tanto derechos como obligaciones. Además, como acto jurídico debe contener una serie de elementos de existencia y validez. Vamos a ver si alcanzamos a abordar esos elementos. Y a su vez, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias jurídicas o de derecho. Eso es un concepto un poquito más doctrinal, un poquito más amplio. Yo siempre combino el fundamento normativo con lo que nos han dicho los expertos. Mencionado ya el concepto de contrato, vamos a mirar, bueno, ¿quién está metido en un contrato? Las partes del contrato siempre van a ser dos, acreedor o deudor. Vamos a definir quién es el deudor. Alguien que porfa me ayuda con la lectura de esta diapositiva. Dale, Marta. Deudor. El deudor es aquella persona natural o jurídica que tiene la obligación de cumplir con una prestación, dar, hacer o no hacer, a favor de otra persona Por favor. conocida como acreedor. Esta obligación puede surgir de diversas fuentes, como un contrato, un préstamo, una deuda por servicios prestados, una obligación extracontractual, como una indemnización por daños o cualquier otra fuente de responsabilidad legal. El deudor está sujeto al cumplimiento de la obligación en los términos y condiciones acordados o establecidos por la ley. En caso de incumplimiento, el acreedor puede ejercer acciones legales para exigir el cumplimiento o buscar una compensación por los daños y perjuicios ocasionados. Perfecto, Marta, muchísimas gracias. Este es el concepto de deudor en los términos del derecho contractual, pero no podemos malinterpretar que el deudor es una parte débil dentro del contrato. Tanto el acreedor como el deudor tienen una serie de corresponsabilidades. Siempre va a existir una especie de beneficio mutuo entre las partes de un contrato. ¿Cuál es la única diferencia? Que el deudor pues tiene unas obligaciones, ¿sí? Que son prestaciones de dar, hacer o no hacer, ¿de acuerdo? Y las hace a favor del acreedor. Él, dentro de un contrato, solamente tiene que cumplir con esas obligaciones. En caso tal de que no cumpla las mismas, la consecuencia legal o jurídica es que el acreedor o la otra parte exija o tenga la facultad de demandarlo por el incumplimiento del contrato. Esas son las acciones legales que tiene el acreedor. Ahora bien, vamos a mirar quién es el acreedor. Otro compañero, otro estudiante que me diga quién es el acreedor, por favor.
Profe, el acreedor, por su parte, es la persona natural o jurídica que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación o el pago de una deuda por parte del deudor. Este derecho puede surgir de un contrato, un acuerdo, una sentencia judicial o cualquier otra fuente legal que otorgue la facultad de exigir el cumplimiento de una prestación. Dice, el acreedor tiene la facultad de requerir al deudor el cumplimiento de la obligación en los términos convenidos o establecidos por la ley. En el caso del incumplimiento, el acreedor puede ejercer acciones legales, demandar para exigir el cumplimiento forzoso o buscar una compensación por los daños y perjuicios sufridos. Perfecto, muchas gracias, Néstor, muy amable. Entonces, la otra parte de la otra cara de la moneda, pues es el acreedor. Este acreedor es a la persona la cual el deudor tiene que cumplir la obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer. Y tiene la posibilidad de que si ese deudor se me duerme o se me hace loco, pues tiene la facultad de exigirle a ese deudor el cumplimiento de esa obligación, ¿de acuerdo? A través de los mecanismos legales establecidos para ellos. Dentro de estas partes contractuales, ¿sí? Siempre va a existir un acreedor y un deudor, pero cuando vayan ustedes a leer algunos contratos en específico, es también interesante o puntual conocer las partes del contrato en esos contratos en específicos, valga la redundancia. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento está el arrendador y el arrendatario. En la compra-venta, el comprador y el vendedor. En la cesión, el cedente, cesionario. En el mandato está el mandante, ¿sí? O comitente. Y por otra parte está el apoderado, el procurador y en general el mandatario. De hecho, el contrato de mandato es aquel que, por ejemplo, va a ser muy común cuando ustedes terminen su carrera y empiecen a litigar. ¿Sí? Ustedes van a ser aquellos apoderados de las personas que buscan que ustedes resuelvan un negocio, un conflicto en pro de sus derechos e intereses. ¿De acuerdo? En el comodato o el préstamo de uso está el comodante y el comodatario. Y en el contrato de mutuo o préstamo de costume está el mutuante o mutuario. ¿Alguno conoce o alguna conoce el famoso contrato de mutuo? Mutuo. ¿O qué le suena a eso? Mutuo, mutuante, mutuario. No mutante, mutuante. ¿Sí? El famoso contrato de mutuo, ¿no lo conocen por ahí? No, profe, yo no lo conozco. Marta no lo conoce, Tom lo conoce, Giselle lo conoce, Lisbeth, Sandra, William, Lisette, Yolanda, Angie, Nidia, Paula, Cristian, no conocen el contrato de mutuo. Edward, No, señor. no. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes han prestado dinero? ¿Quién ha prestado dinero? ¿O les han prestado dinero? Yo, profe. ¿Quién es perdón? Cristian. ¿Sí? ¿Tú me hablaste ahorita, Cristian? ¿Quién dijo No, yo? señor. ¿Tom? Tom. Sí. Bueno, Tom, ¿has prestado dinero o has pedido prestado? Sí, profe. Entonces tú celebraste un contrato de mutuo. Eso es el Ese es famoso un contrato contrato de de mutuo mutuo. acuerdo. Exacto. En donde, pues, una parte se obliga con la otra a entregar una suma de dinero y la otra a retornarla cuando se extinga el plazo, etcétera, etcétera. Ese es el famoso contrato de mutuo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que las reglas del derecho civil o del derecho contractual en su base pueden llegar a ser muy confusas por los términos o por sus desusos, porque recordemos que es una norma muy antigua, pero no podemos dejar a un lado las raíces de los fundamentos jurídicos de nuestras normas. William, Doctor, un contrato también no se puede, de mutuo no se puede entender como cuando dos, bueno, digamos así, dos personas realizan una actividad que es recíproca del uno para el otro. en principio,
pero precisamente ambas partes se ven beneficiadas. ¿De acuerdo? En principio sí, sino que cuando hablamos de mutuo, es que se ha confundido con una clasificación doctrinal, pero cuando yo hablo del contrato de mutuo o de préstamo de consumo, siempre va implícito ese tema del dinero, del concepto del dinero, sino que hay por ahí una clasificación contractual que dice que se pueden determinar por esa vía, entonces eso puede generar la confusión, pero sí, es válida esa apreciación, William. Nubia, Profe, ¿esos contratos van por escrito o son solamente verbales? algunos, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría que tengo acá se pueden formalizar de manera verbal. Sí, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? No necesariamente se requiera que sea por escrito. La recomendación legal es que siempre sea por escrito, pero las reglas de las tecnologías, el derecho contemporáneo, han exigido la posibilidad de que los negocios jurídicos no solamente se hagan de manera pues formal o escrita. De hecho, em, hay una clasificación que son la de clasificación de los derechos consensuales, reales y solemnes. Esa es una clasificación que ustedes tienen que consultar, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hacemos unas CIPAS específicamente para clasificación de los contratos, pero por ejemplo, dentro de los clasificación de los consensuales, allí entran los contratos que se formalizan tanto de manera verbal como escrita. Por el contrario, los contratos solemnes requieren para su perfeccionamiento el cumplimiento de algunas formalidades que exige la ley, como la compraventa de los bienes inmuebles o los bienes muebles sujetos a registro. Y además los contratos reales, que es otra clasificación, no solamente basta con la manifestación de la voluntad, sino que además de ello tiene que estar la tradición de la cosa o la entrega de la cosa. Sí, la tradición no es otra cosa más de que yo tengo este mouse en mi poder y se la entrego a otra persona. Eso, digamos, en los contratos reales se llama tradición. Sí, la tradición es la posibilidad de entregar una cosa a otra persona. Entonces, ahí hay unas clasificaciones que, digamos, yo pienso abordar en unas CIPAS. Yo la tengo programada para el 10 de marzo. Sin embargo, estoy mirando un temita en campus, pero pueden tenerla anotada por ahí, porque el 10 de marzo tengo planeada hacer un CIPAS, unas CIPAS determinadas solamente para clasificación de los contratos. Digamos, hoy estamos abordando teoría general, ¿de acuerdo? Entonces, estas en principio serían las partes del contrato. ¿Cómo podemos identificar las partes del contrato? Fácil, pueden estar inmersas dentro del Código de Comercio, el Código Civil, las establecen puntualmente o uno las define en el mismo contrato. Puede ser parte contratante, parte contratista, acreedor, deudor, ya dependerá de la formalidad que exijan por allí ustedes en sus escritos. Lice Yolanda, cuéntame. Profe, qué pena, una pregunta. ¿El de préstamo de uso es como la permuta? Es que la permuta, está la compraventa, ¿no? La diferencia de la compraventa, pues es la permuta. En la permuta, la compraventa, digamos, en la compraventa, el bien mayor es dinero, ¿de acuerdo? La transacción económica es el dinero. Por el contrario, en la permuta, tú como contenido de ese contrato, tú lo que transfieres es un bien. Entonces se diferencian entre las unas y las otras por eso. Sí, la permuta tiene la particularidad de que tú lo que transfieres es un bien, ¿sí? Ya sea un bien inmueble, un vehículo, pero evaluado en dinero, obviamente, pero materialmente, pues es un bien, no un bien fungible como el dinero. Esa es la diferencia. ¿Sí? Guillermo, Guillermo Alberto, tienes la manito alzada. ¿Qué pasó con Guillermo?
Bueno, se quedó Guillermo. Continuando, chicos, vamos a abocar conocimiento sobre las etapas contractuales, ¿de acuerdo? Ya definido el contrato, las partes del contrato. Guillermo, cuéntame. Puedes encender el micrófono, porfa, es que no te escucho. Lo cerraste. ¿Escuchan al compañero? Yo no lo escucho. No, profe, no se No, le señor. escucha. No, Guillermo, no te pude escuchar. Estoy mirando aquí en el celular y no veo tampoco. Bueno, bien, dentro de las fases contractuales, ¿sí? Esto es una teoría interesante, ¿sí? Pero se puede evidenciar que en las etapas contractuales pues va a variar dependiendo del negocio jurídico. No es lo mismo, por ejemplo, un contrato estatal que un contrato de compraventa simple, que un contrato, por decirlo así, de mínima cuantía o un contrato que tiene unas cifras exageradas en términos de dinero. Entonces vamos a diferenciar algunas etapas contractuales. La primera de ellas es la fase precontractual. Aquí pueden existir tres momentos: la negociación, la oferta y la aceptación. La negociación, aquí es donde las partes, digamos, exploran sus intereses, se generan una serie de propuestas, pero esto no significa que ha existido un acuerdo o una obligación entre las partes. Aquí normalmente están como las condiciones de los términos y las condiciones, ¿de acuerdo? La oferta ya vendría siendo cuando una de las partes, llamada oferente, formula algo que se llama propuesta, ¿sí? Para que la otra, pues, la acepte. Quien, pues, digamos, puede existir la posibilidad que la acepte, que la rechace o que pueda hacer una contraoferta o pueda solicitar una modificación de la misma. Y finalmente está la aceptación. El aceptante manifiesta su consentimiento con la oferta, lo que da lugar al nacimiento del contrato. Yo siempre ejemplifico esto como cuando uno está saliendo con alguien, ¿sí? Entonces las negociaciones cuando están las primeras saliditas, cuando uno se conoce, están explorando y de alguna otra forma la oferta está, bueno, ¿quieres ser mi novio, mi novia, ta, ta, ta? La aceptación vendría siendo el sí, o en todo caso el rechazo de la oferta sería el no. Entonces eso es como la fase precontractual. Importante que la oferta en términos de derecho comercial, ya lo vamos a ver, tiene una particularidad propia, que la oferta tiene unos efectos vinculantes. ¿De acuerdo? Pero la fase precontractual normalmente es de negociación, se definen términos y condiciones, ¿sí? Y inicia con esa negociación y termina con la aceptación. Luego de la aceptación vendría siendo la famosa fase contractual. En lo contractual, luego de la aceptación, se busca es el perfeccionamiento. El contrato se perfecciona cuando se cumplen los requisitos legales de validez, como el consentimiento, el objeto y la causa. Aquí también quiero puntualizar lo siguiente. Existen algunos contratos que para que se perfeccionen, pues requieren unos títulos particulares. Vuelvo a traer a colación la clasificación de los derechos contractuales. El contrato consensual, el contrato real y el contrato solemne tienen unas particularidades de perfeccionamiento. Les decía yo a ustedes, el contrato consensual nace a la vida jurídica con la sola manifestación de las partes. Si yo voy nuevamente a usar el contrato de arrendamiento, yo para el contrato de arrendamiento solo necesito dos cosas: precio, el canon el que sería el canon de arrendamiento, el objeto que sería el inmueble, y vamos a mirar cómo nos ponemos de acuerdo para los plazos. Pero en principio, uno puede establecer un contrato de arrendamiento verbalmente, ¿de acuerdo? Nace a la vida jurídica con la sola manifestación del deseo de ello. Por el contrato, los contratos reales y solemnes pues requieren unas particularidades propias. En los reales, pues la tradición o la entrega, y en los solemnes el cumplimiento de requisitos legales.
Piensen siempre en un contrato de bienes inmuebles, ¿sí? Hasta tanto no se cumplan esos requisitos, no podemos hablar de contrato como tal. ¿De acuerdo? La ejecución es cuando las partes cumplen con las obligaciones establecidas en el contrato. Cada parte realiza las prestaciones de dar, hacer y no hacer a las que se comprometió. En el contrato de arrendamiento, por ejemplo, dar sería traditar ese bien para que la persona lo use o lo goce o le disfrute, dar el dinero, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que identificar esas prestaciones. Inclusive dentro de las clasificaciones de no hacer, también se pueden fijar cuestiones que requieran de alguna u otra forma la previa autorización de una de las partes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en los contratos de arrendamientos, lo ideal es no hacer cambios estructurales siempre y cuando no haya una aceptación tácita del titular del bien, ¿de acuerdo? O el propietario, ¿sí? Entonces hay unas obligaciones allí que tienen que estar en el marco del contrato y se tiene que cumplir. En la etapa del cumplimiento, las partes cumplen integralmente con sus obligaciones hasta extinguir el contrato. Entonces, en el mismo contrato de arrendamiento, fijan un canon de arrendamiento, fijan un plazo y ese plazo, ese canon de arrendamiento se tiene que pagar en los plazos que se especificaron. ¿De acuerdo? Ya sea en dinero efectivo, por transferencia, pero la satisfacción de ese contrato, pues de esa obligación, se tiene que hacer en el marco del cumplimiento contractual. ¿Qué pasa si el deudor, o en este caso la persona que está ocupando el inmueble, no paga este dinero? Pues está incumpliendo el contrato y puede dar la posibilidad de que el acreedor pues digamos, pueda dudar un poquito de ese contrato inicial. Entonces, en la fase de cumplimiento se requiere siempre que las partes estén de acuerdo y que busquen la satisfacción de esas obligaciones que se pactaron en el escrito contractual. Finalmente está la fase postcontractual, eso ya dependerá de algunos contratos o no, en donde se busca la liquidación, se realiza un balance de las obligaciones cumplidas y pendientes, así como los posibles gastos y perjuicios. Y la terminación, el contrato finaliza por cumplimiento, vencimiento del plazo, acuerdo de las partes, resolución por incumplimiento o cualquier otra causa legal. ¿Sí? Ya la postcontractual sería, por ejemplo, se acabó ese contrato de arrendamiento y en el contrato de arrendamiento, en dado caso, se especifican que se debe entregar el inmueble en las mismas condiciones en que se dio, entonces hay que cumplir con que hay que pintar, por ejemplo. Entonces hay que pintar las paredes. Eso ya hace parte de la terminación misma del contrato. ¿De acuerdo? Pero también puede existir la posibilidad a partir de un incumplimiento que la terminación o la disolución de ese mismo contrato sea inclusive por medio de un juez, cuando existen litigios y demás. Pero en principio, pues tenemos que destacar que estas etapas, pues no son, por decirlo así, comportamientos estancos o que pueden superponerse, pueden darse de manera simultánea y además algunos contratos pueden tener etapas adicionales o específicas. Esto tengo que puntualizarlo porque, por ejemplo, en el derecho comercial, las reglas del derecho comercial a veces son instantáneas. Nosotros, dentro de la satisfacción de esas necesidades, cuando vamos, por ejemplo, a un supermercado o a un almacén de cadena, ¿sí? Las compras son inmediatas. Solamente usted va, agarra el producto que quiere, va a la caja, lo cancela y ya. ¿De acuerdo? Pero también es importante conocer que estas etapas contractuales pues van a depender de las figuras mismas, ¿sí? Por ejemplo, en los contratos de transportes. Algunas reglas de los contratos de transportes pues no están especificadas en ninguna parte, ¿de acuerdo? Pero los contratos de transporte, sobre todo los de pasajes aéreos, los de avión, sí existen unos contenidos contractuales que están especificados, por ejemplo, en la página web de la aerolínea. Usted cuando está haciendo
la compra del pasaje, del tiquete, usted no se da cuenta, pero cada vez que usted le da aceptar, 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 coloca sus datos, usted se está adhiriendo a ese contrato que establece pues la aerolínea. Y además, cuando usted realiza la transacción, acepta los términos de ese contrato, pero usted en ustedes pueden decir en ningún momento firmé materialmente algo, pero la sola aceptación del mismo, el pago, se entiende que su voluntad es configurar ese contrato. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí sí hay unos lineamientos y unos requisitos contractuales que ofrecen las aerolíneas. En los contratos de servicio público, por ejemplo, si bien no pueden estar expuestos porque, pues, digamos, el contrato de transporte se materializa con la entrega del dinero y con el ingreso del pasajero en el vehículo, ¿sí? La aceptación es instantánea desde el momento en que más o menos se toma o se solicita el vehículo, la persona entra y la persona cancela. Desde el momento en que el pasajero coloque un pie en el vehículo, pues ya se está entendiendo el perfeccionamiento. No es necesario incluso entregar el dinero porque el contrato de transporte en este tipo de casos pues es consensual. ¿De acuerdo? Pero pueden existir algunos contratos, por ejemplo, los contratos estatales que pueden tener o requerir otras etapas adicionales. ¿De acuerdo? Al respecto, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿O cómo vamos? ¿Vamos bien? Aló, ¿me escucha, profe? Guillermo, ahora sí te escucho. Sí, no, es que tengo un problema ahí con el computador, entonces no me acciona el micrófono, entonces estoy desde el celular. Ujú. Entonces, pues yo Sí, señor. iba a comentar que un contrato de comodato es, por ejemplo, como lo que hacen con los avisos de postobono de Coca-Cola en las tiendas, que ellos los entregan en calidad de comodato, pero el aviso lo entregan a la tienda, pero el aviso sigue siendo de la empresa, de Coca-Cola o de Sí, Postobón. Lo mismo sí, con las neveras, con sí. ese tipo de elementos. Sí, digamos, lo que se hace en el contrato del comodato es prestarlo. Es prestar la nevera, es prestar el aviso, te presto la fachada, pero el titular sigue siendo Postobón. ¿De acuerdo? Entonces yo te doy ese préstamo, ese bien, para que tú lo uses y lo explotes. Y luego, pues tú me lo devuelvas. Inclusive, allí existen unas obligaciones de no hacer, que es, por ejemplo, si yo soy Postobón y te doy en comodato esta nevera, pues lo ideal sería que tú no me coloques a mí otras gaseosas que sean de mi competencia. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay algunas contraprestaciones, tanto de dar como de hacer y de no hacer. Efectivamente, los contratos de comodato, como tal, es un préstamo de, ya sea de un bien mueble o inclusive algunas, eh, algunos hospitales y clínicas usan bastante el contrato de comodato en sus ambulancias, por ejemplo. Entonces, no solamente es bienes de este tipo, sino también pueden ser vehículos y demás. Digamos, lo interesante es que hay figuras contractuales bastante interesantes en ese sentido. Profe, por ejemplo, si yo tengo un taxi y le quiero poner un Ujú. conductor, ¿yo puedo hacerle un contrato de comodato con él? Eh, a ver, tú puedes hacerlo. De hecho, es que ahí hay un conflicto entre cuál es la mejor figura contractual. Yo no sé si tú te acuerdas del caso de Uber. Uber estaba teniendo un problema legal en Colombia por la desigualdad con la competencia, ¿sí? Y el único fundamento jurídico que tuvo la empresa fue utilizar un contrato de arrendamiento del vehículo. Entonces, cuando uno solicita el Uber, uno en realidad está materializando un contrato de arrendamiento del transporte, más no un contrato de transporte propiamente dicho. Entonces, tú puedes utilizar el contrato de comodato, pero pues habría que mirar porque en principio el contrato de comodato pues es gratuito. Es decir, el contrato es, tú le prestas el vehículo, pero tú no tienes
un ánimo de lucro allí. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, 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 súper O claro. sea, mejor utiliza otra figura contractual que te dice que te beneficie económicamente. En ese caso, pues yo no te aconsejaría el comodato, Listo, porque profe. pues en principio pues es gratuito y en ese tipo de aspectos sí es mejor recurrir a, otro tipo de contratos que te pueda generar la universidad, ¿sí? O puedes establecer, por decirlo así, las contraprestaciones diarias o mensuales, ya dependerá de las necesidades que tú quieres satisfacer. Por eso, pues la puntualidad de que los contratos hay que saberlos identificar dentro de las clasificaciones, porque a veces uno confunde las figuras jurídicas, pero si entendemos las clasificaciones es mucho más interesante su abordaje. Por eso quiero que hagamos el ejercicio con las CIPAs de las clasificaciones de los contratos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene otra duda, otra inquietud? No, Profe, yo, perfecto. ¿Quién es yo? Porque no veo aquí que me abre el Giselle micrófono. Sanabria, profe. Giselle, cuéntame. Gracias, profe. Profe, ¿y qué tipo de contrato aplica para una franquicia? Franquicia, ¿qué quieres montar o qué tipo de Digamos un franquicia? sándwich cubano, por ejemplo, o una Ok, franquicia de Toto. ¿de qué, perdón? De Toto. Toto, de acuerdo. ¿Cuál es la duda? Porque es un contrato de franquicia pues nacional. Los contratos de franquicia, joint venture, también llamados, vienen dentro de la clasificación de los contratos atípicos. De acuerdo, en el contrato de franquicia, lo que tú, por decirlo así, contratas es el uso de una marca, ¿sí? Entonces tú como contratante allí, franquiciante y franquiciado, tú ni siquiera, digamos, lo que se pone en el objeto contractual es que esa empresa principal te va a dar a ti el uso de su marca y por ende de sus bienes y servicios para que tú los administres, pero hay que hacer la salvedad de que en esos contratos de franquicia tú estás sujeta a las reglas y condiciones que te ofrece esa empresa. Por ejemplo, puedes administrar bien un local de este tipo, pero todos los requerimientos, todas las especificaciones, todas las rutas, todas las guías, tú las tienes que cumplir. Es un contrato de adhesión, de hecho. Em, y va a variar si son contratos de orden nacional o internacional. ¿De acuerdo? Entonces, puedes que especificar si son normas nacionales o internacionales, porque en lo internacional eso es otra vuelta, pero en lo nacional, pues es interesante porque yo a veces cuando traigo mucho a colación derecho comercial, en el derecho comercial realmente no te ofrecen ni bienes ni servicios. Lo que te ofrecen es una necesidad por comprarlos. ¿De acuerdo? Eso es lo que piensan los empresarios, eso es lo que piensan los comerciantes. Ellos no piensan en venderte un bien o un servicio, ellos piensan en venderte una necesidad. Entonces, ese tipo de contratos son para marcas que ya han sido establecidas en el mercado y que tienen un posicionamiento adecuado. ¿Sí? Este contrato no es bueno, por ejemplo, para un pequeño emprendedor o alguien que está surgiendo, porque este contrato, esta particularidad de contrato, pues suponen una carga excesiva por las condiciones que te ponen, es decir, te ponen cargas sobre el inmueble que vas a dejarlo, te ponen cargas sobre los sistemas de facturación, te ponen cargas sobre los diferentes procesos internos que tiene la, la franquicia. Entonces, va a depender también de los intereses que tú le pretendas dar. ¿De acuerdo? La ventaja, ¿cuál es? Que tú entras a competir, por decirlo así, un terreno menos agreste. Es decir, estás utilizando los logos y las marcas de una empresa reconocida que ya tiene una trayectoria y tú solamente vas a explotar esa marca. Eso es el contrato de franquicia.
Eso era la duda que tenías, Giselle. Sí, señor, muchas gracias. Sí, digamos que para, para ese tipo de contratos, pues uno tiene que tener, por decirlo así, en la cabeza que tú vas a cumplir con una serie de cargas obligatorias. Sí, eso es un contrato de adhesión. Entonces, están sus pros y están sus contras. Y ya va a depender o va a variar mucho si son franquicias nacionales o internacionales, porque las reglas pueden variar un poquito. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, vamos a continuar con la oferta. Alguien que me ayude con la lectura de esta diapositiva, por favor. Oferta. En el ámbito jurídico, una oferta es una declaración de voluntad unilateral realizada por una persona llamada oferente, dirigida a otra persona llamada destinatario, proponiendo la celebración de un contrato. Esta declaración debe ser lo suficientemente precisa y completa como para que el destinatario pueda aceptarla sin necesidad de una nueva negociación. La oferta es muy interesante. Yo no sé si ustedes han utilizado el aplicativo de Facebook de Marketplace. No sé si lo han llevado a cabo, Sí, no han profe. ofrecido. ¿Cómo? Sí, profe. Y uno ve las Entonces, ofertas, las mejores que están, está en metros, le ponen a uno, está 10 metros, 100 metros, 200, en sí, el por lo municipio, en menos, por lo departamento. menos, por lo menos te ubica geográficamente. ¿Sí? Digamos, las ofertas en el ámbito jurídico tienen que ver precisamente con la capacidad de ofertar, ya sea en medios tradicionales como los locales comerciales, como en internet, comercio electrónico, todo este tipo de aspectos. ¿De acuerdo? Y por lo menos yo lo que quiero hacer con este tema es la diferenciación de la oferta contractual, porque no es lo mismo alguien que utilice los aplicativos como Marketplace para ofrecer algo que tiene en su casa y ya no lo quiere y quiere venderlo, y utilizar de manera esporádica o de manera de rara vez, que un verdadero comerciante, ¿de acuerdo? Porque hay que diferenciar los contratos, pero por ejemplo en ambos resultan aplicables los efectos de la oferta. Siempre las ofertas buscan la formalización de un contrato. Entonces la oferta está el producto, está su precio, está sus condiciones, si es nuevo, si es usado, si está en descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta permite pues conocer las condiciones contractuales a modo de propuesta. Y esta puede ser aceptada o no. Esta oferta en términos del derecho tiene que ser clara, tiene que ser muy precisa y, digamos, va a variar dependiendo del régimen que estemos ubicándolo, si estamos en el civil o si estamos en el comercial. ¿Por qué? Porque si estamos en el comercial, voy a mostrarles ahorita las condiciones que nos establece el Estatuto del Consumidor. Ejemplos de ofertas, la oferta de venta de un automóvil por un precio determinado. Entonces ahí es el caso que yo les decía. Tienen el vehículo, ustedes, digamos que la mayoría de nosotros usamos Facebook, entonces utilizamos Facebook, el aplicativo, y posteamos el vehículo. Eso sería una oferta. Y digamos, ya la aceptación sería todas esas fases precontractuales y contractuales que se llevan a cabo para que se perfeccione ese negocio. Pero la oferta es yo publicar o hacerle saber al público que estoy vendiendo algo. ¿Sí? O, por ejemplo, la oferta de un servicio de reparación de un electrodoméstico a un precio determinado. Pues son los conceptos de oferta. Ahora bien, ahora sí, Alexander, por ahí vi que Alexander me alzó la manito para leer. Colabórame con el artículo 33 del Estatuto del Consumidor. Ok, profe, buenas noches. Hola. Dice, los términos de las promociones y ofertas obligan a quien las realice y estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley. Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la promoción y oferta deberán ser
informadas al consumidor en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar de no indicarse la fecha de iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del momento en que se fue dada a conocer al público. La omisión de la fecha hasta la cual está vigente o de la condición de que es válida hasta agotar inventario determinado hará que la promoción se entienda válida hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma por los mismos medios e intensidad con que se haya dado a conocer originalmente. Perfecto, Alexander, muchas gracias. Vamos a revisar, ¿sí? Un poquito las reglas de la oferta. Yo les decía, no es lo mismo una regla en la oferta cuando estamos en los términos del Estatuto del Consumidor. Y aquí les voy a hacer un ejemplo puntual. Dentro del derecho del consumidor, ¿sí? El Estatuto del Consumidor establece una serie de pautas, lineamientos en donde pues se garantiza que las personas pueden acceder a los mercados libremente y pueden llegar a considerarse unas partes débiles dentro de los contratos. ¿Qué es lo que me hace el Estatuto del Consumidor? Nivelar esas cargas, nivelar ese desequilibrio y buscar siempre el equilibrio contractual a través de sus normativas, de la protección contractual, de garantía de los intereses de los derechos e intereses económicos de los consumidores. Y la oferta siempre, en términos del derecho del consumidor, establece esas reglas que nos mencionó Alexander. ¿Cuándo inician? ¿Cuándo terminan? ¿Cuáles son los términos de la oferta y las condiciones? Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar Almacenes Éxito como ejemplo, porque si ustedes pueden observar, después de establecernos a nosotros esto es la materialización del derecho a la información. Todo lo que ustedes están viendo en la pantalla es información. Entonces está el producto, está su precio, están algunas características del producto, está su nombre, pero también miren que aquí siempre dicen aplican términos y condiciones. Y unos términos y condiciones es que solamente hay 100 unidades disponibles. Entonces, esta publicidad o esta oferta va a durar hasta que esas 100 unidades se agoten. Entonces, hay que tener en cuenta estas pautas. Todo lo que nosotros observamos por acá es información. La oferta, ¿qué es? La publicación de estos productos con unos descuentos, con unos beneficios, con sus características, que si está en descuento, que si es 2x1, que viene este regalo, que es 10%, 20%, 50%. Todo esto se configura en una oferta. Y en la mayoría de ellos están los famosos términos y condiciones. Habría que revisar los términos y condiciones de estas mismas, ¿sí? Por ejemplo, estos colchones no me dicen qué colchón, ¿sí? Está en el 70% de descuento. Uno piensa, pues cualquier colchón, ¿no? Pero aquí me dice, solo está haciendo objeto de promoción o de oferta las referencias seleccionadas. Esto lo ha establecido el Estatuto del Consumidor precisamente porque nosotros como consumidores solamente en términos de oferta requerimos la información. Y esa información que nos brindan, por ejemplo, aquí podemos evidenciar que se nos ponen en la pantalla una serie de opciones. Están los televisores. La oferta está publicada y nosotros como consumidores tenemos la posibilidad de elegir, de escoger, de leer cuál sería aquel producto que llene las necesidades que nosotros queremos satisfacer. ¿De acuerdo? Pero siempre, siempre, siempre deberán ser informadas por el proveedor en este caso, ¿sí?
Y lo interesante es que esta oferta siempre, están sujetas a las mismas condiciones de la ley, ¿de acuerdo? Y la ley me dice que si se establecen unas condiciones de tiempo, modo y lugar, deben cumplirse en ese sentido. No pueden ni desconocer nuestros intereses, ni pueden desconocer, no, que el producto ya no tiene stand, que el producto ya no tiene esa referencia, si bien está seleccionada no la tenemos. Hay que ser muy prudentes en este sentido porque a mí el Estatuto del Consumidor me establece una serie de prerrogativas interesantes para mis derechos e intereses económicos. Chicos, hasta el momento ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Sí? Edward. Profe, ¿qué determina que una oferta por decirlo así, se rija por lo que está dispuesto en el Código de Comercio, el Servicio al Consumidor? Estatuto del Consumidor. Bueno, el Estatuto del Consumidor te da unas pautas. ¿De De acuerdo? uno del otro. ¿Cómo? ¿Qué es lo que define que uno sepa que uno debe dirigirse al Servicio al Consumidor, que uno debe dirigirse al Código Civil? Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia entre una oferta en términos de derecho civil y otra oferta en términos de derecho comercial? Fácil. Bueno, Yo les decía a ustedes, perdón. o sea, la pregunta es, ¿qué me lleva a mí a decir que una oferta se basa en lo que referente al Código Civil, o se basa en... ¿Cuándo va entonces? James. Ok, ¿cómo diferencia entre una y otra? Esa es la particularidad, ¿no? Existen unos contratos propios del derecho civil y hay otros contratos propios del derecho comercial. La diferencia radica en lo siguiente. El Estatuto del Consumidor en su articulado me dice, yo aplico para los siguientes eventos. Ya te voy aquí a compartir pantalla. En principio, el Estatuto del Consumidor es aplicable a todas las relaciones de consumo. Es decir, cualquier contrato de bienes y servicios se rige por las normas del derecho del consumo. ¿Qué es lo que hay que identificar? La relación contractual. ¿De acuerdo? Está aquí. El objeto regula los derechos y obligaciones de los productores y proveedores y consumidores y la responsabilidad de los mismos. Esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía, respecto a los cuales no existe regulación especial, evento en el cual aplicaría la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta ley. Entonces, si estamos en el marco de una relación de consumo, va a prevalecer el Estatuto del Consumidor. Entonces, si son bienes o servicios, estamos en el marco del Estatuto del Consumidor. Pero como esta norma es tan generosa, es tan interesante, digamos, esta es una norma específica y muy especial que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Y vale hacer la salvedad de que las disposiciones del Estatuto del Consumidor son de orden público. Eso quiere decir que cualquier estipulación, el contrario, pues se tiende por no escrita. Y siempre, siempre, siempre deben interpretarse a favor de el consumidor en este caso. Y en caso de dudas, pues se resuelven a favor del mismo. Sí, siempre va a buscar la forma más favorable al consumidor. Y dicho esto, pues digamos, el Estatuto del Consumidor tiene una cobertura bastante grande. Es la Ley 1480 de 2011. Pero hay que puntualizar también que hay gente que no se dedica al comercio de manera regular. También es importante definir en este caso quién es comerciante y quién es una persona natural. Las reglas mismas las establece el Código de Comercio. Me habla de unas presunciones de quién es comerciante. Entonces hay que también remitirnos a las presunciones que establece el artículo, si no estoy mal, el artículo 9 del Código de Comercio. Sí, se presume que es comerciante aquella persona que tiene un registro ante la Cámara de Comercio, que tiene un local y que se ofrece al público como comerciante. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos en el marco de esas reglas,
y de las relaciones de consumo, que se busca un beneficio económico, que existe un interés patrimonial allí, siempre se van para las reglas del derecho comercial. Por el contrario, las reglas del derecho civil son un poquito más diferentes, pero en principio todos estos temas se rigen es por estatuto del consumidor. ¿De acuerdo, Edward? Sí, señor. Entonces, Gracias. esa sería como la respuesta a tu duda. Bueno, chicos, continuando con la presentación, vamos a hablar de los principios del derecho contractual. Alguien que por favor me ayude con la lectura de esta diapositiva. Vamos a hablar de la autonomía de la voluntad. Edward, dale. Pégale un segundo, profe, que voy manejando. Vale, vale. Me abrí y ya leo. ¿Me escuchan bien? Ya, perfecto. Autonomía de la voluntad. Es la potestad para dictar reglas de carácter vinculante y disponer del interés propio. Las partes son libres de celebrar contratos y establecer sus términos, siempre que no violen normas imperativas. Ejemplo, un arrendador y un arrendatario acuerdan libremente el monto del arriendo y las condiciones de pago. Pueden hacerlo con pagos en efectivo o electrónicos. Pueden pactar la o las fechas de pago. Los límites de la autonomía de la voluntad son las normas del orden público, las buenas costumbres y la ley. Perfecto. Entonces, a mí las reglas del orden de la autonomía de la voluntad me dice que yo puedo vincularme jurídicamente a través de un contrato y una serie de obligaciones. Yo tengo la libertad de pactar las mismas, pero existen unas limitaciones a esa autonomía o esa facultad de autodecidirme, que son las normas de orden público, las costumbres y la ley, ¿sí? Reglas de orden público y legales y buenas costumbres, pues están los términos del Estatuto del Consumidor, pero en este caso miren un ejemplo importante del contrato de arrendamiento, ¿sí? Mal se haría si existen justificaciones indebidas para terminar unilateralmente un contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? La ley 820 establece unas condiciones específicas, establecen un preaviso, establecen una serie de términos que benefician a estas partes, ¿sí? Pero deben cumplirse en los términos de la ley. No significa que una de las partes va a obtener provecho del contrato de arrendamiento, porque lo que se busca siempre, la autonomía de la voluntad, es también cumplir con otro principio adicional, que es el de la buena fe. Los límites de la autonomía de la voluntad lo que buscan es que no se pacten cláusulas abusivas, que no se desconozcan normas de orden público, que no se ignoren derechos de las partes en este sentido. Entonces, por ejemplo, la ley 820 establece las terminaciones, cuándo procede una terminación unilateral, cuándo de común acuerdo, cuáles son los términos en donde se tiene que pasar preaviso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son normas que tienen que limitar la autonomía de la voluntad, pero que hay que seguirlas, ¿de acuerdo? Otro principio que me parece muy interesante es el pacta sunt servanda o lo pactado obliga, y dice lo siguiente: los contratos deben cumplirse en los términos de los acordados. Ejemplo, una empresa firma un contrato con un proveedor para recibir insumos cada mes. La empresa no puede incumplir el pago sin una justificación legal, y nos dice el 1602 del Código Civil: los contratos son ley para las partes. Nosotros vamos a las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho nos dicen que las fuentes pueden llegar a ser los contratos, las obligaciones y la ley. ¿De acuerdo? Entonces aquí el contrato se asimila o tiene una fuerza vinculante como si fuese una ley. Una ley es para cumplirla, ¿verdad? Entonces, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, ¿sí? El consentimiento mutuo es fácil en este sentido, que en derecho las cosas
se deshacen de las mismas formas en que se hacen. Entonces, si yo hago un contrato con otra persona es para cumplir con las obligaciones del contrato. Los términos contractuales para mí son imperativos legales. Yo tengo que cumplirlos, así sea el acreedor o así sea el deudor. ¿Sí? Siempre se tiene que cumplir con los contenidos contractuales. Mal haría yo si desconozco los términos contractuales porque también estoy desconociendo un fundamento legal. Y ese desconocimiento me da la posibilidad a que la otra parte me demande o utilice las acciones legales en mi contra, ¿sí? Empleando las vías jurídicas como las demandas, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy interesante este principio, pacta sunt servanda. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la buena fe. La buena fe contractual es un imperativo, es un criterio orientador, es un principio que me dice que las partes deben actuar con una fina lealtad y honestidad, antes, durante y después del contrato. Ejemplo, en una compraventa de vivienda, el vendedor se debe informar sobre problemas estructurales conocidos. La buena fe me dice a mí cómo yo debo actuar en ciertos escenarios. ¿Sí? Si yo estoy contratando con alguien, sobre todo cuando se hacen contratos de bienes que son usados o contratos de inmuebles de este tipo, siempre debemos informar. La omisión de esa información también le da la posibilidad a esa persona, a la otra parte, perdón, de demandarnos porque nosotros estamos omitiendo información que pudiese ser trascendental para que esa otra persona acepte o no nuestra oferta de la compraventa, ¿de acuerdo? Porque siempre lo que se busca es que existan unos elementos esenciales, entre esos está el consentimiento. Entonces, esa buena fe contractual lo que quiere o lo que prevé es que yo pueda actuar de la forma más leal y más honesta con el otro. Y el desconocimiento también de este principio puede generar consecuencias legales para mí. El artículo, perdón, en la buena fe tiene diferentes fundamentos normativos. Tiene la Constitución, tiene el Código de Comercio y tiene el Código Civil. El artículo 83 de la Constitución me dice que las actuaciones de los particulares deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. Miren que la Constitución me dice deberá. Es un criterio imperativo. No me dice podrá, no es una posibilidad, me dice deberá. En ese sentido, la buena fe fue elevado fue elevado como imperativo constitucional. No solamente es un principio, sino también es un criterio rector, es un imperativo normativo. Y por si fuera poco, la buena fe también está tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil. El 871 del Comercio me dice que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente entre ellos, sino a todo lo que le corresponda a la naturaleza del contrato mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Eso me lo dice el Código de Comercio, ¿sí? Y el Código Civil me dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. Entonces no es solamente el pacto contractual, sino en principio la buena fe tiene que reñir los postulados o los fundamentos de esa figura jurídica contractual. De hecho, era muy interesante, es muy interesante el contenido histórico de la buena fe. Digamos, por allá en Grecia y Roma, antes de Cristo, obviamente, existía la gran fascinación por la mitología o por las deidades o los famosos dioses. Entonces, en ese entonces, se requerían, por decirlo así, mecanismos para que las personas cumplieran los contratos. Entonces, resulta y pasa que por allá en Grecia, en Roma, con esta mitología,
ellos para todo se inventaban dioses. Entonces, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del amor, el dios de la fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se creó una diosa llamada Temis, que es la diosa de la buena fe. Las personas generaban o, digamos, dialogaban sobre los contratos y cada vez que un contrato se celebraba en debida forma, esos negocios se cerraban con un apretón de manos. Se dice o se decía que la diosa Fides, es la diosa de la buena fe, vivía en la mano derecha de los hombres. Por eso, la mayoría de los negocios siempre se cierran con un estrechón de manos. En la mitología necesitaban utilizar los dioses para asegurar el cumplimiento contractual, porque el desconocimiento de ese contrato, de esa obligación, acarreaba la posibilidad de que esa diosa Fides pudiese, no sé, desencadenar su ira e imponer, por decirlo así, en la familia, un desprestigio, enfermedades, plagas, etcétera, etcétera. O sea, necesitaban buscar una forma de hacer vinculantes los contratos y utilizaron la mitología para ello. Hoy por hoy, la buena fe, si bien es un principio, también tiene postulados normativos en estas tres fuentes: Constitución, Código de Comercio y Código Civil. La buena fe me dice que yo debo actuar con esa lealtad y estos fundamentos normativos me obligan a mí a cumplir con esos postulados contextuales. De hecho, el desconocimiento de un contrato o un incumplimiento contractual se equipara al desconocimiento de una ley. Es, digamos, el principio me dice que si yo incumplo el incumplimiento contractual es un ilícito, es una ilegalidad. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la ley. La buena fe es la que me dice eso. Ahora bien, vamos con el equilibrio contractual. Este me gusta bastante. Alguien que me colabore con equilibrio contractual, por favor. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Por favor, señor. alguien que me ayude con esta, con equilibrio Sí, contractual. profe. Equilibrio contractual. No debe haber cláusulas abusivas que perjudiquen a una de las partes. Ejemplo, una persona compra un televisor en una tienda y el contrato de compra establece una cláusula que dice: el vendedor no se hace responsable por defectos de fábrica después de la entrega del producto. Esta cláusula es abusiva porque limita los derechos del consumidor a la garantía legal, exime al vendedor de una responsabilidad que le impone la ley, genera un desequilibrio al dejar al comprador sin protección en caso de fallas del producto. En Colombia, el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 2011, prohíbe este tipo de cláusulas y protege al comprador, garantizando que el producto debe contar con una garantía mínima. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio podría sancionar a la tienda por incluir condiciones abusivas en el contrato. Perfecto, muchas gracias. Me habló William. William, sí, señor. Muchas gracias, William, muchas gracias. Entonces, el equilibrio contractual, el principio del equilibrio contractual me dice que las partes tienen que buscar, por decirlo así, un status quo o un equilibrio. Una parte no puede ser superior a la otra. Esos son los términos del derecho contractual. Por ende, siempre hay que buscar ese equilibrio. ¿Cuál es la ventaja que trae el Estatuto del Consumidor? El Estatuto del Consumidor me dice: yo aquí tengo una persona natural y aquí tengo una persona jurídica. La persona jurídica, en principio, tiene un músculo financiero, tiene un contenido jurídico, un contenido legal más fuerte. ¿De acuerdo? Normalmente, las relaciones de consumo, las personas naturales se ven enfrentadas a grandes empresas. Entonces, teniendo en cuenta esta disparidad, la norma me dice que yo tengo que buscar, que la norma me, digamos, me sustenta la búsqueda de un equilibrio contractual. Entonces, normalmente uno
realiza contratos de bienes y servicios bajo figuras de contratos de adhesión. Es decir, uno nunca tiene la posibilidad de modificar los términos contractuales, ni el precio, ni los objetos, nada. Uno simplemente llega a aceptar o pagar la transacción. Pero el principio de equilibrio contractual me dice que las cláusulas abusivas me dan la posibilidad a mí de solicitar que esas se tengan por no escritas, porque precisamente están desconociendo ese equilibrio contractual. Están desconociendo que el consumidor es una parte débil dentro de la relación de consumo. Están desconociendo además que en este caso, pues, la responsabilidad de la garantía es uno de los meollos más puntuales de las relaciones de consumo. Entonces, que los vendedores, proveedores o productores digan o se eximan de esa responsabilidad, pues no es otra cosa más que una cláusula abusiva. Y lo que busca el derecho es sopesar esa cláusula abusiva y ha creado instituciones como la Superintendencia de Industria y Comercio, leyes como la 1480-2011, que buscan que esa parte débil se empodere y se fortalezca a tal punto de que pueda solicitar que esas cláusulas abusivas no se apliquen en pro del equilibrio contractual. ¿De acuerdo? Al respecto, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud? Guillermo. Sí, una pregunta. ¿Una cláusula abusiva da para que se anule la cláusula o para que se anule el contrato? ¿Para qué, perdón? ¿Una cláusula abusiva da para que se anule la cláusula o para que se anule el contrato? En principio solo la cláusula. En principio solo la cláusula y ya te voy a mostrar aquí el Estatuto del Consumidor. Dame un momento. Ok. El Estatuto del Consumidor en su artículo, si no estoy mal, este es el 3, ¿sí? Nos establece como derecho la protección contractual, ¿no? La protección contractual es ese derecho que tenemos como consumidores de ser protegidos ante las cláusulas abusivas. ¿Dónde se encuentran las cláusulas abusivas? En los contratos de adhesión, ¿sí? En esos contratos en donde nosotros no tenemos de la posibilidad de cambiar términos y condiciones, ¿sí? Y estas cláusulas, pues, representan un desequilibrio, es injustificado, es un perjuicio para el consumidor. Solamente, ¿sí? Solamente, em, eh, digamos, invalidan esa cláusula como tal. Y además de ello, pues el artículo 43 del estatuto me dice cuáles son abusivas e ineficaces de pleno derecho. Por ejemplo, aquellas que limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley le corresponden. Entonces, si existe esa cláusula en un contrato por ejemplo, tú te compras un electrodoméstico y en las condiciones contractuales dice que ese proveedor o productor nunca te va a responder por la garantía, esa cláusula se entiende, es nula de pleno derecho, es ineficaz. Así esté allí, no tiene un efecto jurídico, no es prácticamente viable. ¿Por qué? Porque a mí el Estatuto del Consumidor me establece que esa responsabilidad no puede ser limitada. ¿De acuerdo? Me da el derecho de protección contractual y me da la posibilidad de reclamar que esa cláusula pues no se aplique. Es nula de pleno derecho. Entonces solamente va sobre la nulidad de esa cláusula. ¿De acuerdo, Guillermo? ¿Me comprendiste? Sí, correcto, muy claro. Entonces, esa cláusula, cuando dicen nula de pleno derecho, haz de cuenta, no existe en el contrato. Se tiene que interpretar de la forma más favorable al consumidor. No hay que desconocer los intereses mínimos. Esas son las reglas del consumo. Marta, cuéntame, Marta Lucía. Gracias, profe. Y de acuerdo a lo que acabas de mencionar, también aplica entonces en las ofertas. Es un ejemplo, bueno, que estaban ofertando un televisor con el 50% de descuento, pero entonces la garantía pues no va a ser la misma. ¿Eso aplicaría también para cláusula abusiva? Sí,
¿Sabes por qué? Porque hasta existen, bueno, dentro de las garantías existen tres aspectos puntuales. La garantía nace del productor, en primer lugar puede nacer del productor o proveedor. Él te fija el término de garantía, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, te la fija el productor o proveedor. La segunda regla es que el productor no me diga nada y se presuma, ¿sí? Para productos nuevos se presume que es de 1 año. Para productos perecederos se indica que es hasta la fecha del vencimiento. Eso va a variar también dependiendo del producto. Pero no se pueden desconocer esos requisitos mínimos. Como ya lo alcanzamos a leer, esa cláusula de que se exime de su responsabilidad de la garantía se debe entender nula de pleno derecho. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digamos, puede ser que, digamos, esa famosa oferta esté tergiversada en que no en realidad te están vendiendo un producto defectuoso. Puede ser una alternativa. O sea, en términos prácticos, normalmente esas ofertas suenan como sospechosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me da la seguridad del Estatuto del Consumidor es que no se pueden desconocer esos mínimos, ¿sí? O esas reglas básicas. Entonces, ¿qué es lo que se hace ante un eventual caso de un defecto o algo que le pase a un producto? Yo como consumidor, así me hayan dicho que no tenía garantía, la norma sí me valida para decir si hay garantía, si tenemos una garantía, hay que cumplir con unos mínimos de garantía. Que ella me diga lo contrario, se entiende por no escrito, son normas de orden público y además son cláusulas abusivas. Entonces uno solicita la aplicación de la garantía mínima. Ellos te responderán que no, es que no, esto no tiene garantía. Entonces ahí uno tiene la posibilidad de ir a instituciones como la Superintendencia de Industria y Comercio y que te busquen esa propiedad, esa protección contractual. Eso funciona Gracias, más o doctor. menos. Es que yo no sabía que era una cláusula abusiva, lo desconocí hasta el Sí, es que momento, pues me lo dejas claro. Pero y pues hay les cuento que muchas. me pasó eso. No me pasó. Yo compré un Evecon en la Olímpica de Yopal hace mucho tiempo. Y resulta que me dijeron, no, es que como era estaba en descuento, pues no estaban en 50, pero Ajá, algo así como 40%. Y yo, wow. Y resulta que evidentemente a los 3 meses empezó a fallar el ajá. sistema de la SMaker. Y Sí, yo, y tú no. reclamaste. No, pues imagínense, me tocó pasar derecho de petición. No, primero pues Mm, llamar varias veces al técnico, ¿no? sí, Y además que tipo nos cobró casi 300.000 pesos por nomás por la instalación. Claro, nos enteramos que no tenía por qué cobrar eso, pero bueno. Y el punto fue que, claro, el ok. tipo empezó a negarlo y yo le decía, no, hagamos. Entonces yo le tenía foto y video de las 3 veces que fue, porque es que lo negó todo, entonces como que usted no ha ido, mire, quiere verse acá, mucho gusto. Entonces eso. Y después me dijeron, no, es que igual no, o sea, es que era de oferta. Y no, me da bastante pena con ustedes. Pasé un derecho de petición y me dijo Olímpica que no tenía que ver con ellos, que era con el directo importador. Ese sí, ese no va a decir el nombre, Mm, pero sí, ustedes lo pueden averiguar, es el importador de ABA en sí. Colombia. Entonces, mira, Entonces, por ejemplo, en esos casos, a mí las reglas del derecho civil me dicen que lo pactado es ley. O sea, lo que está en ese contrato es lo que usted tiene que hacer. Pero a mí las reglas comerciales y específicamente el Estatuto del Consumidor me cambia ese escenario y me favorece. Esas son las particularidades propias entre un régimen o un sistema civil o un sistema comercial. El comercial es más chévere, es más garantista, es un poquito más a favor de nosotros los consumidores. Y digamos, como por el chisme, ¿qué te respondieron al final? ¿Qué te hicieron al final no, ellos se del caso? querían hacer los locos hasta el final, pero resulta que yo pues ya me acerqué, bueno, de ese derecho de petición solicitando, digamos, la información completa al respecto, porque no me querían entonces responder por garantía. Ajá. Y se fueron por la tangente. Entonces me respondieron así como
como si no me, en palabras más, palabras menos, lo siento, qué pena contigo, de malas. Entonces ya Ajá, sí, sí. con esa, sí es que así son. Entonces ya con ese copia por escrito, me fui a la Super de Industria y Comercio. Y en SIG Facilita programaron el día de eso, fue el día de audiencia y todo el tema, y yo con todas mis pruebas y demás. Y Ujú. faltando como 2 días para esa cita en SIG Facilita, me contactó la importadora Ajá, y que no había problema, que ya habían hecho pues allá un común acuerdo con la Olímpica, con Saba sí. y Yopal, y me devolvieron peso a peso en efectivo. Sí, Tuvieron que claro. hacer, claro. Claro, claro. Y además de que las Entonces, obligaciones son solidarias, es decir, por ejemplo, en ese caso yo me imagino que estaba Olímpica como proveedor y ABA como productor. el Entonces, la importador, figura, sí. bueno, sí, pues quien te trae el producto, sí, se conoce en términos del Estatuto del Consumidor como productor. ¿Qué es lo que pasa? Estas dos, tanto el productor como el proveedor, tienen responsabilidad solidaria. Es decir, para con nosotros que somos los consumidores, ellos nos tienen que responder al 100%, no un 50, no un 50-50, no un 75-25. Nosotros nos responden 100%. De hecho, si se va uno demanda normalmente a los dos. Uno demanda a los dos, pero es indiferente nosotros como consumidores porque ellos a nosotros nos tienen que responder al 100%. Internamente ellos verán cómo resuelven, pero a nosotros siempre como consumidores se nos tiene que privar nuestro derecho y es un interés económico ahí bastante interesante. Me alegro que te hayan al fin y al cabo resuelto ese tema porque pues precisamente mira que todo esto fue gracias pues al Estatuto del Consumidor. Ellos saben las consecuencias de este tipo de acciones contra la superintendencia. Y Y mira que para hubo todos una aquellos, cosita ahí, profe, perdóname, sí, se me olvida. Miren, no, por favor, expúsenme sí exactamente cuál es el artículo. Creo que era en el tema del Estatuto del Defensor del Consumidor. Miren, ajá, donde decía que o tenían que devolverme el mismo producto con las mismas condiciones o uno mejor. Y ajá, entonces ahí era cuando me decían que no, que ni A, B, ni C, entonces fue cuando tuvieron que devolverme el dinero. Pero sí, eso fue la que me salvó, porque créanme, hasta el sí. final se estaban haciendo los locos, los locos. Sí, es la misma de garantía. O sea, puede ser que o te tienen que devolver el dinero o te tienen que devolver el mismo producto, pero por ejemplo hay un artículo que dice que no se le puede desconocer los intereses mínimos. Ese es, que no se les pueden conocer los intereses mínimos. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y para agregar, digamos que ellos siempre buscan los ánimos conciliatorios o los arreglos directos porque a veces, sobre todo en procesos judiciales, la superintendencia tiene facultades ultra y extra petita. Eso lo trae la ley 1480. Es decir, además de yo, como yo superintendencia, además yo ordenarte que le des a Marta Lucía el dinero que ella pagó, yo te voy a imponer una sanción de 50 salarios, 100 salarios. La sanción la impongo yo y establezco la suma. Tú verás cómo la pagas, pero esa sanción, la particularidad es que no se le va a ir a Marta Lucía, no, se va para el dinero de la superintendencia. Es un pago directo, es una multa, es una sanción. Va directa a la superintendencia. Facultades ultra y extra petita. Muchas gracias, Marta Lucía, por contarnos tu experiencia. Javier Alexis, cuéntanos. Buenas, profe. ¿Qué tal? Una situación que me pasó. El Sí, código de comercio y el código de- del defensa del consumidor a veces tienen unas condiciones nacionales y otras condiciones internacionales. ¿Por qué lo ok. digo? Porque hace unos años compré un equipo fuera del país, o sea, físicamente fue a una tienda, en este caso Hewlett Packard, ese entonces existía Sí, Compa, y lo primero que hice fue preguntar, estaba fuera del país, le dije, ¿ustedes esa garantía es nacional aquí en este país o es internacional, incluyendo Latinoamérica? Entonces me dijeron, no, es Latinoamérica, no hay ningún problema. ok, Cuando llegué a Colombia, el equipo funcionó y faltando un mes para terminar la garantía, el equipo falló. ok. Llamo a Hewlett Packard, en ese entonces era el concesionario de Compa y le dije, venga, mire, me está pasando esto, me dijo, déme el código de referencia del equipo. Me dice, ese equipo lo compraron fuera del país, no tiene garantía. Y le dije, qué pena. Ujú. Hay un documento expedido por la compañía
donde dice que los equipos de referencia tales comprados en establecimientos legalmente constituidos sí tienen garantía, que no hay que, entonces me tocó colocar la demanda, colocar todos los procesos y pasaron como 3 meses, me contestaron que si bien el equipo no había sido comprado en Colombia, sí tenía una garantía dentro del país porque la empresa así lo estipulaba y obligaba a la filial en Colombia a cumplir con todas las garantías. Claro. El equipo se demoró como 4 meses en reparación, cambiaron todo lo que tenían que cambiar y cuando me llega con una garantía extendida de 2 años más. Sí, Entonces, porque el producto, en principio lo que te llegó fue otro producto nuevo, como quien dice. Sí. Y Sí, ellos sí, me, sí, sí, sí. me contestaban la Defensoría del Consumidor, me decía, es que el equipo fue comprado bajo unas condiciones específicas y eso lo que hace es una vinculación directa entre el producto nacional e internacional porque cumple los requisitos nacionales e internacionales. Entonces muchas veces hay que saber leer esas letras pequeñitas cuando compra unos equipos, más cuando son del equipo electrónico, para saber hasta dónde llegan las garantías y los deberes de las empresas que respaldan estos productos. Claro. Por ejemplo, eso debió ser que la franquicia que tenían acá o la empresa responsable en el país, porque pues digamos esto también es mucho derecho internacional privado, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente existen garantías de este tipo que miren que el caso es muy interesante porque al fin y al cabo resolvieron a tu favor, ¿sí? Entonces hay que buscar las mismas. Sin embargo, yo voy a compartir por acá que el ámbito de aplicación del Estatuto del Consumidor aplica no solamente para productos nacionales, sino también para productos importados. Entonces, por ejemplo, en este caso el compañero obtuvo ese beneficio porque él tenía, si bien lo compró en otro país, jurídicamente ese proveedor, esa empresa, Hewlett Packard, sí le estaba ofreciendo una garantía que cubría toda Latinoamérica, ¿sí? Entonces es interesante conocer los términos y condiciones y además, pues el Estatuto del Consumidor es tan interesante que puede aplicarse también a productos importados para que lo tengamos ahí como valor adicional, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de la relatividad contractual, ¿de acuerdo? No sé si alguien me quiera colaborar con esta diapositiva, por favor. Relatividad contractual. El contrato solo vincula a quienes lo firman El y contrato no a solo terceros. vincula a quienes. Tengo, perdón, Alexander y Marta, ayúdenme ahí. ¿Quién decide? Sigue, compañero, sigue. Yo leí la primera parte. Bueno, el contrato solo vincula a quienes lo firman y no a terceros. Ejemplo, si Luisa y Juan firman un contrato de prestación de servicios, Camilo, un tercero, no puede exigir su cumplimiento ni reclamar beneficios de él. Perfecto. Mire, la relatividad contractual me dice a mí que solamente son vinculantes en el contrato las partes que hacen parte de él, valga la redundancia. No puedo irme yo a otras esferas o a otras personas jurídicas, ¿sí? Personas naturales o personas jurídicas. Solamente a las que están inmersas en ese contrato. ¿De acuerdo? Esto cambia un poquito en los ánimos del derecho comercial cuando existen las figuras de proveedor y productor, pero digamos en los términos de garantía se entiende que es una responsabilidad solidaria, pero en principio el vínculo jurídico que se nace solamente afecta a las partes invocadas. Una persona ajena a nosotros, por ejemplo, aquí los compañeros nos expusieron los casos, Javier y Marta. Entonces solamente Javier y Marta, quienes eran los que habían hecho las compras, eran los únicos que podían exigirle a esas empresas el cumplimiento de esa garantía, no otra persona adicional. Hay que también identificar la titularidad de los bienes, ¿de acuerdo?
No abusar del derecho, este también me gusta porque es muy interesante. Uno dirá, no, el principio de no abusar del derecho, ¿cómo así? Pero si yo tengo un derecho es para ejercerlo. Bueno, ¿qué nos dice esta regla? Ocurre cuando una de las partes de un contrato ejerce un derecho de manera excesiva, desleal o contraria a la buena fe, perjudicando a la otra parte, aunque formalmente actúe dentro de la ley. Su conducta se considera abusiva porque va en contra de los principios de la equidad, justicia y equilibrio contractual. Ejemplo, un arrendador incluye en el contrato una cláusula que permite desalojar al arrendatario sin previo aviso y sin justa causa. Vulneraría, ¿sí?, los derechos del arrendatario, ya que la ley exige un preaviso y una justificación para terminar ese contrato. Si bien yo como titular o propietario de un bien, yo puedo hacer y deshacer con mi bien lo que a mí me plazca, porque para eso yo soy el titular o el propietario. Siempre los derechos de dominio, ¿sí?, yo los llamo superpoderes. Entonces, si yo hoy tengo la casa en blanco y mañana la quiero pintar en azul, yo la puedo hacer. Sin embargo, cuando existen particularidades, como por ejemplo un contrato de arrendamiento, yo no puedo hacer y deshacer lo que quiera con mi bien, porque aquí estoy entrando ya en otras esferas de otras normas, como la ley 820 del 2003. Yo estaría abusando de mi derecho si he prevalecido de que yo soy el titular, soy el propietario y voy a desconocer que tengo a este arrendatario acá y no, el principio de no abusar del derecho me dice que yo tengo que cumplir con la buena fe. Todo lo contrario es mala fe y es abusar del derecho. Estoy desconociendo la misma ley. Otro caso puntual de abusar del derecho. Yo no sé si ustedes han sido o han conocido, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito también se vuelven un complejo de abuso del derecho cuando, por ejemplo, está el accidente de tránsito, pueden suceder dos eventos. Primero, el accidente con lesiones personales o el accidente sin lesiones personales, solamente daños materiales. Entonces, uno se me va para el penal y otro se me va para el civil. Ah, pero yo también puedo ejercer mi derecho en ambas áreas. En el penal por lo sucedido en caso de lesiones, pero también tengo la posibilidad de ir por lo civil a exigir daños y perjuicios. Pero además de ello, si esa persona no era un funcionario público, yo lo quiero denunciar disciplinariamente porque es que el servidor público tiene que tener las mejores características como servidor y a mí no me ha pagado. Venga, pero entonces eso puede llegar a desconocer un principio ante los jueces naturales porque me tienes demandado ante lo civil, me tienes demandado me tienes ante la jurisdicción penal y además me estás denunciando ante disciplinariamente. Entonces, a veces se puede abusar del derecho. Es una figura muy interesante, es un principio bastante genial em, en ese sentido. ¿De acuerdo? Chicos, brevemente, ¿cómo les pareció esta webconferencia? Abarcamos bastante, siempre fue interesante y retador hablar de la teoría general del contrato en un tiempo tan limitado. Qué tal les pareció este encuentro? Cuéntenme, retroalimentemos un poquito. Ya casi ya nos vamos. Retroalimentemos al final. Cuéntenme. Excelente, profe. Excelente. Muy completa la charla, bastante informativa. eh, Nos ayuda mucho, sobre todo bueno, para todo lo que viene con respecto a nuestra formación en Derecho, pero también para el desarrollo del curso que está bastante chévere. La verdad que Sí, tenía buenas expectativas, o bueno, tenía unas expectativas altas de estas materias y hasta ahora, bueno, su merced y los demás docentes han estado a la altura. qué bueno, me alegra mucho leer eso. Yo soy fan pues yo tengo el énfasis en derecho privado. A mí estos temas comerciales, civiles, me gusta. Es interesante este curso porque normalmente uno ve contratos desde el régimen civil, pero en lo meter comercial y civil también es bastante interesante porque los sistemas son muy particulares, pero hay que buscar siempre la comunicación entre ellos. Gracias, Eduard, por tus comentarios. ¿Alguien más que quiere participar?
Sé quién me quiere hablar, expresar dudas, opiniones, inquietudes, felicitaciones. Tengo aquí a Waldemar, Sergio Andrés, Nidia, Karen, María Ángel, Arnulfo, Germán, Angelicet, Sandra, Mientras que los cuéntenme. compañeros se animan, profe, no, y compañeros, bueno, me parece súper interesante porque si se pueden dar cuenta, eso lo vemos todos los días y todos hemos sido víctimas en algún momento o algún familiar en este tipo de abusos que a veces cometen en el comercio, sobre todo con nosotros. Me parece súper interesante y la casuística que podamos pues, tomar aquí en cuenta es valiosísima porque siempre aprendemos, ¿no? Y muchas gracias, profe, súper interesante. Tomé atenta nota. Perfecto. Gracias, Marta Profe, Lucía. Profe, Gracias, Angelicet. Guillermo, cuéntame. muchas gracias, súper interesante. Y pues sí, le aclara uno un montón de dudas, sobre todo pues hay, como dicen, al que le gusta le sabe, y pues a uno le gusta el tema, entonces le sabe chévere. Claro, claro, claro. Sí, 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 gracias, Guillermo, gracias, Nubia. Sí, a veces es un poquito complejo porque las reglas del derecho civil a veces son muy rígidas, tiene muchos términos que son complicados, pero si utilizamos la norma y un ejemplo, el ejemplo pega un poquito más, es un poquito más fácil de entender las reglas contractuales, además de que, digamos, qué han dicho los expertos? Que el Código Civil fue hecho en desorden. Entonces hay una parte de las obligaciones, otra veces me habla de contratos, simula contrato y convenio, entonces hay unas reglas que hay que aprender a manejar, sin embargo hay que buscar la armonización de la normativa. Para eso hay que buscar siempre como el ejemplo, los principios. Digamos que a mí me gusta dejar como esa fase inicial, porque eso va a desencadenarse luego en otros encuentros. Ya saben que el próximo CIPAS, pues vamos a ver si alcanzamos a tocar temas de clasificación contractual y estoy pues planeando, craneando, hablar de vicios del consentimiento, pero quiero hacerles una consulta a aquellos que ya terminaron obligaciones. ¿Ustedes ya vieron vicios del consentimiento? Error, fuerza, dolo. ¿Saben qué son error, fuerza y dolo? Lo vi no, profe, yo por mi es que parte no he yo lo visto. vi en Pues, la No, Marta, no. ¿Quién más? ¿Quién más me habló por ahí? No Profe, me acuerdo de doctor, ver. apenas estamos viendo definiciones. solamente Perdón, estamos viendo perdón. obligaciones, pero ya estamos abordando el tema de dolo y culpa. Pero vicios del consentimiento no lo... Es error, Solo, fuerza, dolo. apenas estamos No, empezando con tengo que mirar eso porque pues sí es muy interesante hablar, porque ya el próximo es hablar de los elementos del contrato, pues hay que hablar del consentimiento, del objeto, de la causa, y a mí me gusta abarcar vicios del consentimiento, pero entonces déjenme, si craneamos una CIPAS, o sea, clasificación contractual, eso sale rapidito, pero vicios del consentimiento sería bueno tratarlo a profundidad, sí, entonces... Vamos a ver si hacemos unas CIPAS muy dinámica, muy chévere para eso. Anoten por ahí de igual manera, 10 de marzo, nuestro próximo encuentro, no vía webconferencia, sino vía CIPAS. Entonces, nada, la invitación es que puedan participar. Les estaré comunicando por ahí por el chat y la mensajería directa para que como que se inscriban. Yo relacioné el curso, pero pues puede ser que a algunos no les aparezca como para orientarles en eso. William, voy a compartir la grabación y las diapositivas que alcancé a presentar. ¿De acuerdo? Para que la tengas por allí. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes? Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias por atender esta primera webconferencia del curso. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Les pido amablemente si pueden prender un poquito la camarita para tomar una captura de pantalla y ya vamos cerrando. ¿De acuerdo? Por favor, quienes tengan la posibilidad, para tomar aquí una captura de pantalla. ¿Listos? Sonrían un poquito para que no se vean tan serios. Listo, chicos, muchas gracias. Que pasen feliz noche. Los espero leerlos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe, igualmente. Feliz noche, profe.
Gracias, profe, por compañeros. Dios les bendiga. Listo, profe, feliz noche. Feliz noche, compañeros. Hasta luego.